¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Café y Noticias de este miércoles 24 de diciembre. Vamos a llevarles a todos ustedes una serie de programas especiales para estos días en los que la fiesta, la celebración, el estar con la familia es el tema principal. Les hemos preparado una serie de entrevistas de temas muy relevantes y me parece que el de hoy es uno de ellos. Es como para un deseo de Navidad. Perla Velázquez, buenos días. Muy buenos días, Dani Barragán. Buenos días a la audiencia que ya se está sumando en este día que pues sí todavía se trabaja, oye. Todavía. Algunos. Sí, hay algunos que mitad todavía de día trabajan. Recordemos que al menos aquí en la Ciudad de México el transporte oficial, por ejemplo el metro, el RTP, el Metrobús, tienen un horario más corto, terminan las actividades más temprano. El fin de semana fui a un supermercado y también las actividades ahí decía que cerraban a las 8 de la noche, entonces todavía hay gente que sigue trabajando, que sigue ahí en las actividades del día a día, pero pues eso no nos quita las ganas de tener una cena muy rica la noche de este 24 de diciembre. Me refería a que vamos a hablar de un tema muy bueno, que decía yo, es como para el deseo de Navidad, deseo de Año Nuevo también, porque este año, este 2025, por un documental de Televisa se empezó a hablar más de un tema que se viene pues anunciando desde hace ya algunos años y nos referimos a el fin del PRI. Lo venimos hablando desde hace años, por ejemplo, cuando el PRI logró hacerse de alianza con el PAN y gracias a eso pudo alcanzar una gubernatura cuando íbamos a poder decir que ya ninguna entidad era gobernada por el PRI. Bueno, todavía hay entidades en manos del PRI, ya parece rota la alianza, la bancada del PRI ya no es esa gigantesca que hacía Fast Track, bueno, ahora la hace Morena, pero ya no es la priista, ya es una bancada muy reducida, liderada por un pequeño mafioso que es Alejandro Moreno Cárdenas. Y las perspectivas de futuro no son muy buenas. Incluso hay encuestas que sitúan por delante a Movimiento Ciudadano, que era un partido satélite, pues ahora ya está por encima del PRI y podríamos incluso decir, algunos se adelantan a decirlo, que el PRI es el nuevo PRD y que está en vías de ser ese PRD que terminó por extinguirse. Entonces vamos a hablar en este programa especial del 24 de diciembre sobre qué pasa con este fin del PRI. ¿De verdad el PRI pierde su registro y se acaba el priismo? ¿O qué va a pasar? Pues mira que yo no sé si vaya a suceder eso en este año que va a entrar, en 2026, pero lo que sí estoy muy segura es que cada vez más la gente le va a ir quitando esas ganas de querer votar por ese partido y se va a ir alejando poco a poquito y quizás en un futuro ya para cuando termine el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum ya ni aparezca, ¿no?, en las boletas electorales. Yo sí creo que va destinado hacia ese punto, entonces claro que hoy le vamos a dedicar un buen rato a hablar sobre si en realidad ya nos acercamos a esta extinción del dinosaurio, del PRI, del famoso Partido Revolucionario Institucional, que más que darnos alegrías, nos ha dado mucho coraje, mucho enojo, saber que personajes como Alejandro Moreno Cárdenas quieran seguir pues creciendo supuestamente con su partido, pero en realidad no es así, ¿no? Digo, ahorita yo lo comenté, el PRI está en manos del hijo perfecto, ¿no? Que parió, que es Alejandro Moreno Cárdenas. Un hombre que llega al poder y se hace millonario, un hombre que llega a dirigir el partido y lo maneja para sus propios intereses y coloca a los suyos. Entonces, quien tiene en manos ahorita al PRI es un perfecto priista, ¿no? Y pues así han sido en los últimos años. Recuerden que él se perpetúa en el poder y todavía tiene una facultad para que termine su gestión e irse, me parece, hasta el año 2034 al frente del partido. Si es que todavía existe. Sí, o a administrar lo que quede del PRI. Pero vamos a presentarles también una plática este día con Sabina Berman, porque con ella platicamos sobre, a ver, ¿puede el PRI perder el registro? Ojalá. Pero, ¿qué va a pasar con toda esa cultura priista que hay en muchos sectores de la población? Lo cual es muy desafortunado, pero nos lleva a hablar de otro tema muy importante. O sea, de qué tanto de esa cultura priista está hoy en Morena, ¿no? Que es un tema
necesario, del que se tiene que hablar. Así que, pues prepárese para este programa especial, El fin del PRI, y cuéntenos sus opiniones. Sí, déjenos aquí sus comentarios en el chat que ya está activo todas las mañanas. También ahí vaya compartiendo. Y no se olvide de dejar su me gusta en esta transmisión. Pero Dani, arranquemos con el Café y Noticias porque va a estar muy, muy interesante lo que le tenemos preparado para todos ustedes. Así que hoy es miércoles 24 de diciembre y arrancamos con este programa, ya sabe, en donde ustedes pueden el café y nosotras las noticias. Muchas gracias por estar con nosotras aquí en el Café y Noticias de este 24 de diciembre. Mientras usted está preparando la cena, gracias por acompañarnos. Empiece a listar todo para que quede muy rico. Les vamos a llevar los datos que tenemos sobre este fin del PRI. Yo arrancaba este espacio diciendo que es Televisa quien nos lleva a hablar de manera más masiva si estamos ante el fin del PRI o no. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención por este documental que le reseñamos para que usted no tenga la necesidad de ir a verlo, ya hay incluso una mesa de radicales sobre este documental, que era una historia para dejar a un PRI muy bien encumbrado, diciendo que construyó un país, pero que pues empezó a descomponer a la mitad del camino. Incluso en este documental, pues el papel que jugó Televisa como casi televisora única en un gran periodo de la historia de nuestro país, simplemente no se contó. Entonces hay que entrar a los detalles, es algo que se hace necesario. Ahorita el PRI está en manos de Alejandro Moreno Cárdenas, quien acomodó las leyes, se rodeó de los suyos para que nadie le disputara el trono. A partir de ahí están manejando el dinero, que todavía no es poco, que recibe el PRI de prerrogativas año con año, que pues a final de cuentas es dinero público. Y como lo hemos documentado en Sin embargo, pues lo han estado utilizando, entre otras cosas, para pagar estos famosos talleres, que son hasta el momento talleres fantasma, ¿no? O sea, no se sabe si se imparten. Lo que sabemos es que cuestan millones de pesos y duran un día y además son en línea. Ese es el registro que tenemos. Otro dato importante es que se asignan a los amigos muy cercanos del propio Alejandro Moreno Cárdenas. Otra vez, pues sí, demostrando que él, Alejandro Moreno Cárdenas, es el hijo perfecto del priismo. Vamos a ver una de las investigaciones que le presentamos durante este año. Es un trabajo elaborado por la periodista Alejandra Padilla de la Unidad de Datos de Sin embargo, porque hacemos un nuevo corte. Para noviembre de este año, de este 2025, le revelamos que el PRI destinó más de 101 millones de pesos a su reinvención. Igual que el PAN, andan como que reinventándose, que el nuevo PRI, que la juventud, que ahora sí. Bueno, su reinvención consiste en tomar cursos de inteligencia artificial, comunicación digital y capacitación política, y confió buena parte de esos contratos a empresas vinculadas a figuras históricas del partido. Entre ellas, un viejo conocido en este negocio de los cursos, Javier Sánchez Galicia. Él recibió 20 millones de pesos para formar a militantes en liderazgo, en redes sociales y en participación ciudadana. De acuerdo con esta revisión, entre los 137 contratos que se han celebrado en este año, hay 59 que costaron 101 millones de pesos, y los objetivos de esos cursos, de esas capacitaciones, es crear una nueva identidad visual o capacitar a militantes en estrategias centradas en redes sociales e inteligencia artificial. Así, la reinvención priista. Vamos a ver el siguiente video. El PRI está aprendiendo sobre inteligencia artificial y redes sociales. Así es, el partido que gobernó a México durante más de 70 años, al parecer, se quiere reinventar. Y por eso está aprendiendo cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo ir de los likes a los votos y también
sobre marketing político. Pero detrás de estos temas muy modernos hay empresas y personas muy conocidas para este partido. De acuerdo con una revisión hecha por la unidad de datos de Sin embargo, entre enero de 2024 y marzo de 2025, el PRI firmó 137 contratos. 59 de ellos suman más de 101 millones de pesos y están orientados a la reinvención de este partido. Este dinero está siendo utilizado en cursos para que los militantes se familiaricen con la inteligencia artificial, pero también en estrategias políticas para llevar la conversación de las redes sociales al mundo real. Y estos contratos muestran que el PRI está bastante interesado en el uso de las redes y la inteligencia artificial. Muestra de ello es un curso impartido en Michoacán y titulado Activismo Digital de los likes a los votos, que tuvo un costo de más de 1.300.000 pesos. Y quizá el resultado más visible de estas capacitaciones es la manera en que el partido se dirige a su audiencia en redes sociales. Y es que pasó de una imagen institucional a compartir memes con personajes de Bob Esponja. Y los datos muestran que las 8 empresas más beneficiadas están ligadas con personajes ya conocidos para el PRI. Tenemos, por ejemplo, a la empresa con el mayor monto, que es Accounting Services Herbel S.A.D.C.B. Tiene 16 contratos por 24 millones de pesos. Y aunque oficialmente se dedica a servicios contables, el PRI la contrató para impartir cursos políticos y de tecnología. Esta empresa no tiene una página web y sus socios apenas aparecen en registros públicos. Aún así, el PRI la contrató para dar cursos sobre inteligencia artificial y liderazgo político. Pero la segunda empresa más beneficiada sí tiene una historia pública. Se trata de Comunicación Social y Corporativa S.A.D.C.B., que obtuvo 13 contratos por más de 20 millones de pesos para formar a militantes en liderazgo y comunicación. Esta empresa fue fundada en la ciudad de Puebla y está ligada con Javier Sánchez Galicia, un viejo operador del PRI que trabajó en la campaña y el gobierno de Mario Marín. El mismo Sánchez Galicia creó el Instituto de Comunicación Política, que desde hace años ha tenido contratos millonarios con el PRI. Además, al inicio del gobierno de Alejandro Armenta, se anunció que Sánchez Galicia coordinaría el SICOM, el organismo estatal de radio y televisión. Pero actualmente ese cargo lo ocupa Natalie Hoyos López. Por su parte, Sánchez Galicia, además de seguir al frente del Instituto de Comunicación Política, actualmente es asesor externo de comunicación en la coordinación de gabinete del gobierno de Puebla. Esto fue confirmado a la unidad de datos de Sin embargo por la vocería de la Secretaría de Gobernación Estatal. Y de hecho, esta empresa y la anterior, Accounting Services, dieron 2 cursos con el mismo nombre, pero en diferentes fechas y diferentes lugares. Pero esto no es todo. El PRI gastó 348,000 pesos para el diseño de la imagen del aniversario del PRI, que le encargó a Luis Carlos Moreno Yep. Este hombre es un viejo colaborador del partido mencionado en una denuncia electoral en el año 2009. En aquel año, el PAN acusó al PRI de utilizar aviones del gobierno de Sonora con fines electorales. Y Moreno Yepis es mencionado como uno de los pasajeros en esos aviones. Al final, el entonces IFE desechó esa queja. Y años después, Moreno Yepis le vende sus servicios al PRI. De esta manera, el PRI se intenta adaptar a la nueva era. Quiere utilizar las redes sociales y la inteligencia artificial a su favor, pero lo hace con las mismas caras y viejos conocidos. Bueno, pues ahí está este reportaje de la unidad de datos, que sí, ya anteriormente, Dani, también habíamos platicado aquí en Café y Noticias cómo son estas prácticas que tienen en el PRI para estar encauzando el dinero y el recurso en supuestos cursos, en supuestas formas de ellos estar actualizándose y de tener nuevas ideas, pero en realidad lo único que hacen es derrochar el dinero
y quién sabe a dónde va a parar en realidad. Un curso que te cueste millones de pesos para que te enseñen cómo hacer un meme. Bueno, los memes también del PRI creo que son más divertidos los que salen casualmente de toda la gente cuando encontramos un dinosaurio o cuando encontramos una historia muy divertida, que sí sabemos que podemos meter ahí al PRI inmediatamente. Los hacemos de una manera rápida. No tienes que pagar tanto dinero para que en realidad te enseñen a hacer un meme. Pero eso también es una práctica que han tenido últimamente en el PRI. No sabemos si en específico es para desviar recursos o si en realidad están viéndoles las caras y les están diciendo esto cuesta tal curso en el mercado. O sea, más bien, y esto es impresionante porque además es un asunto del Instituto Nacional Electoral, porque es el INE quien audita el dinero de los partidos, o sea, ahí pues, quién sabe qué está pasando, porque con este tema de los talleres del PRI, cuando estábamos revisando la nota, la verdad, a mí me sorprendió mucho empezar a leer cómo se trata de una irregularidad continuada, ¿no? O sea, lo de los talleres del PRI lo empezamos a hablar, a documentar, más bien, a documentar desde el 2021. Estamos cerrando 2025 y tenemos un gasto de 100 millones de pesos en estos cursos, ¿no? Esto quiere decir que pues la autoridad está haciendo caso omiso incluso de denuncias, porque hubo una legisladora, exlegisladora, que es amedrentada por Alejandro Moreno Cárdenas, que interpone una denuncia, una queja penal, o sea, ya para que se empiece una causa por este manejo de mal manejo en el dinero de los famosos cursos. Ya no solamente es un tema de medios de comunicación, ya se interpuso formalmente la queja y no pasa absolutamente nada. Y la muestra de que no está ocurriendo nada es que el PRI sigue gastando millones en estos cursos. Uh-huh. Millones de pesos que pues bien podrían estar destinados a otra parte. Ahora, creo que también con la reforma electoral que ya venga para 2026, espero que también todos estos temas puedan tener una resolución más clara, puedan estar auditando, porque está ese tema, pero por el otro lado también está todo lo que se gastan en redes sociales, todo lo que hay en las campañas, cómo se puede dar un reporte de todo lo que han gastado, de todos esos recursos. Entonces, hay mucho trabajo todavía por hacer ahí por parte del Instituto Nacional Electoral, y con los nuevos cambios que vaya a haber en la reforma electoral, quizás también no se vean beneficiados ninguno de los partidos del PRI o del PAN o de Movimiento Ciudadano, y ahí también vamos a ver cómo van a levantar la voz para que eso no suceda y otra vez regresar a este discurso de la narrativa de la dictadura que se vive aquí en nuestro país. Y una dictadura que de hecho también arrancabas este programa, Dani, hablando sobre el documental que se publicó en este año del PRI y que sale en Televisa. En septiembre de este año, Televisa reconstruyó su verdad y omitió sus años dorados como uno de los más fieles soldados del Partido Revolucionario Institucional. El documental, muy probablemente usted vio alguna propaganda, se llama PRI, Crónica del Fin, una serie que recorre varias décadas de la historia mexicana desde la fundación de este partido hasta su declive contemporáneo. Hizo énfasis en momentos simbólicos que marcaron su crisis interna y su pérdida de legitimidad. La serie documental de 5 episodios, escrita y dirigida por la periodista Denise Merker, se enfoca en periodos clave del priismo. Uno de ellos es La Fisura, de 1975 a 1982, La Fractura, que va de 1986 a 1988, La Implosión, que es de 1988 a 1994, El Colapso, de 1994 a 2000, y El Regreso y la Parodia 2000-2024. Además, exploran elementos que contribuyeron a su declive, corrupción, abusos de poder, traiciones internas, desgaste social y político, crisis económicas, escándalos, fracturas dentro de su estructura, pero omite un elemento central: la participación e importancia que tuvo Televisa como un instrumento político para ayudar a que el PRI se mantuviera por décadas en el poder. De esto va la serie documental del PRI, y me regreso un poquito a los 5 episodios porque el último habla mucho de lo que también platicamos nosotras con Sabina Berman.
El regreso y la parodia que engloba los años 2000-2024, tomando en cuenta también al Partido Acción Nacional cuando estuvo en el poder y cuando toma también al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Porque algo que deja la sensación esa serie es que Morena ahora es el nuevo PRI. Y fue algo que platicamos con Sabina Berman, Dani. Sí, o sea, lo de Televisa es muy hábil, ¿no? O sea, de este afán de contar una historia desde afuera, incluso hasta con este tono de condenar la corrupción, cuando la historia de Televisa va paralela, va así de la mano con cuando sube el PRI al poder y también en la crisis del PRI, también está Televisa en crisis que se mantiene hasta ahora, ¿no? Y no solo la crisis económica, también la crisis de credibilidad y de buen comportamiento, de buena reputación de esa televisora. Entonces intentan como verlo desde afuera y contarte de sí. Tú y yo, Televisa, hemos sufrido de eso cuando pues el mismo directivo de Televisa lanza esta frase de que Televisa era un soldado del PRI, ¿no? Del presidente en ese entonces. Dicho todo esto, o sea, es primero dejar muy claro esto, ¿no? O sea, Televisa no tiene esa facultad de contar una historia en la que también ellos participaron y de una forma en la que lastimó a muchas personas. Uno de los episodios un tanto más cercanos que podemos ya recordar todos es, por ejemplo, lo que ocurrió en el fraude del 2006, ¿no? Ahí también el papel de Televisa fue crucial para que Calderón tomara la presidencia ese año. Pero está la otra parte que es la de la reflexión, que esa va más allá de Televisa, ¿no? Que si estamos ya frente al fin del PRI, como bien lo definió Sabina Berman ya desde hace años en una entrevista que seguramente algunos de ustedes recuerdan que le da Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, donde dice, estamos viendo el fin del PRI en tiempo real. Que esa es la reflexión que digo va más allá de Televisa, o sea, de qué hacemos ahora con el fin del PRI, ¿no? O sea, sí, ya se acaba, pierde el registro, ustedes digan para el 2030, si es que el PAN no va a recogerlo otra vez y todo le sigue saliendo mal al PRI, supongamos en 2030 acaba. ¿Basta con eso? O sea, ¿basta con que pierda el registro el PRI para que hablemos de que ya se acabó el priismo? Tenemos otros episodios y ahí es donde ya entra lo que tú pones sobre la mesa, Perla, de que, a ver, ¿Morena es el nuevo PRI? Pues yo creo que si siguen recogiendo a priistas, posiblemente esté también recogiendo mucho de lo que el PRI ya fue dejando en el camino. No, o sea, porque no solamente es abrazar a Erubiel Ávila, no, es abrazar lo que representa Erubiel Ávila y todas esas prácticas que el tipo dejó en el Estado de México, con las que llegó al poder, con las que estuvo en el poder 6 años. O sea, no solamente es abrazar a Murat, es abrazar la historia de Murat, de los Murat. Entonces, claro que al momento de recibir con puertas abiertas a todos estos operadores políticos, terminas por revivir a ese priismo que debería extinguirse. Y también algo que sí quisiera hacer énfasis también de este documental, y que lo platicamos mucho fuera del aire, en las pláticas que tenemos Dani y yo, y que me gustaría compartirlo con todos ustedes, es esta narrativa que tuvo Televisa en el documental, porque es básicamente Televisa, ¿no? Haciendo un documental, se disfraza a través de esta plataforma de N+, para tratar de tener otro público, otra manera y otra narrativa de contar las cosas, pero al final es Televisa. Lo que ha hecho es querer ellos contar la historia, y no es nuevo, no es esta práctica que en realidad se les haya ocurrido en estos años para tratar de dejar claro y tratar de imponer esa historia. Siempre lo ha hecho, siempre ha tenido esas ganas de ellos tener el control de cómo consumimos el contenido y de qué manera le favorece también a una televisora como lo es Televisa. En esta entrevista que les vamos a presentar en un momento con Sabina Berman, también hablábamos de eso, Dani, de cómo Televisa trata de imponer una narrativa de que México se construyó con base en las políticas del priismo, que ellos fueron los que construyeron a este país. Y que se los debemos y que Exacto. Gracias por haber construido este país. Y creo que muchos de nosotros y de nosotras, pues ahí sí, claro, hacemos una pausa y decimos, a ver, permíteme, ¿no? O sea, sí estabas gobernando tú, sí estaba el priismo ahí gobernando, pero en realidad
todo lo que estaban haciendo era para favorecer a unos cuantos y al final dejaban a toda la ciudadanía, ¿no? Al final dejaban a toda la población y creo que esa es una de las críticas que más se hace a este documental que se presentó este año y que además tocaron muy leve todo el tema del movimiento del 68. Sí, ¿no? De lo básico que se conoce de, ay, si hubo una represión ahí en el 68 y le costó cara a Díaz Ordaz y lo que sigue, ¿no? Sí, ya. Del 71 no hablaron, mucho menos de la Guerra Sucia que se extiende más, pues casi 3 décadas, ¿no? O sea, hay temas que convenientemente no se tocaron porque, o sea, esa primera parte incluso hasta te molesta, ¿no? O sea, de que, no, pues le tenemos que agradecer al PRI. O sea, sí nos reprimiste un poquito, sí desapareciste, sí mataste, pero gracias por construir el país. Pues no. O sea, hay una parte en el libro de Carlos Montemayor de Guerra en el Paraíso, en donde habla cómo es que empiezan a construirse las autopistas en Guerrero. O cómo es que empieza a ponerse cableado para luz. Pues era justo para empezar a meterse a la sierra, al pedazo de selva que hay allá, para dar con Lucio Cabañas y con toda la guerrilla que él encabezaba. O sea, pues tampoco es como, gracias por la autopista. No, pues estabas acabando con la disidencia. No, Lucio Cabañas conocía como nadie la Sierra de Guerrero, por eso logró esconderse muchísimo tiempo. ¿Y qué fue una de las medidas para encontrarlo? Empezar a construir cosas, empezar a construir obra. Desarrollo. Pero incluso esa obra, ese desarrollo, tiene sangre, ¿no? Pero, no es, sí, Pri, muchas gracias. Sí, fuiste muy malo, pero gracias. Y no, o sea, a mí se me hace muy difícil darle esa concesión al PRI. No, creo que no podemos y no se puede tampoco hablar ya abiertamente de que sí, Morena se está convirtiendo en el nuevo PRI. Claro que hay también este tipo de células y de personas que tienen una manera de actuar muy priista y que Sabina Berman lo describe como esa cultura priista que muchos de nosotros tenemos, ¿no? O sea, porque digo, cuántos años también bajo el yugo del poder priista como para formar justamente esa ideología. Entonces, es muy interesante lo que platicamos con Sabina Berman y no dejarnos llevar por todas estas campañas que ya desarrollaron en redes sociales en que el PRI va a regresar al gobierno. No, creo que es cuando más está anunciando y cuando sabe que su fin está próximo a llegar. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con la escritora, dramaturga, Sabina Berman, que agradecemos que nos haya tomado esta plática, esta conversación y regresamos? Le damos la bienvenida a la escritora, dramaturga Sabina Berman para hablar de un tema que a muchos nos apasiona, que es esta idea todavía que viene o que vamos a ver en el futuro, que es el fin del PRI. Lo podemos poner quizás entre signos de interrogación. ¿Vamos a ver el final del PRI? Esto sale porque apenas Televisa lo puso sobre la mesa, aunque muy a su estilo, ¿no? Televisa lavándose mucho las manos en esta historia del PRI en México, pero pues entremos a fondo. Yo empezaría, Sabina, muchísimas gracias por acompañarnos, con una frase que usted da en entrevista con los periodistas de Aquí en Sin embargo, donde decía que estábamos viendo el fin del PRI en tiempo real. Es una entrevista que tuvo millones de reproducciones, pero ya tiene bastante tiempo de esa declaración. ¿Todavía cree que estamos viendo el fin del PRI en tiempo real o qué está pasando con el PRI? Absolutamente, estamos viendo el fin del PRI en tiempo real. Ahora, una organización que funcionó tanto tiempo y tuvo tanto poder, no va a extinguirse en un año. Para el año 2027, en las elecciones presidenciales, el PRI va a perder su registro. Esa es mi adivinación, pero están todos los elementos para que así sea. ¿Qué es hoy el PRI? Pues es una maqueta de lo que un día fue el PRI. Em, Hoy el PRI no puede ya encogerse más. Sus legisladores caben en un camión, de los que van de México a Querétaro o a Veracruz, caben todos allí, pero también con sus directivos.
Eh, ¿qué es, qué es lo que sucede hoy? Que Alito Moreno se ha apropiado de los restos del PRI. Lo primero que hizo Alito fue para mejorar la marca del partido y fortalecerla, usó sus palabras, expulsó a quienes sí tenían fortaleza política dentro del PRI. Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Dulce María Sauri, Erubiel Ávila, Beatriz Paredes. Hizo una poda fina de esas que matan a los árboles, ¿saben? En el 2024, el PRI estaba destinado a desaparecer, pero sobrevivió gracias a su alianza con el PAN. Y ahora el PAN, un año después, sacando sus cuentas, entiende que el PRI no le funcionó como un flotador, le funcionó como un lastre. El PAN tuvo menos votos con el PRI que los que hubiera tenido solo. Y hoy el PRI ronda, yo calculo, en un 5% de la simpatía electoral y mantiene su histórica enemistad con la ideología. No tiene proyecto, no tiene filósofos políticos, ni tiene ganas de tenerlos. Expulsa a todo aquel que tenga una idea política y va encaminado, como digo, a perder el registro en las próximas elecciones presidenciales. Y mientras tanto, ¿qué es el PRI? Es dentro de sus varias esencias, yo diría que son tres: ganar elecciones como una máquina electoral, ser una bolsa de trabajo, y la corrupción se ha convertido nada más en la corrupción. Es un pequeño changarro con una ventanilla donde Alito Moreno gestiona favores, votos y encargos menores y recibe el dinero de los impuestos de los ciudadanos que les otorga el Estado. Es una franquicia política a medianoche, de esas que cuando uno se le acaban los cigarros y va a buscar desesperadamente un Oxxo y encuentra nada más así una ventanilla enrejada. e- Eso es hoy el PRI, con Alito Moreno detrás de la rejilla. Sabina, creo que marca varios puntos que son y que vamos a tocar, yo creo, a lo largo de esta entrevista. Uno de ellos que me gustaría también arrancar es justo toda esta alianza que hubo con el extinto PRD y también con el PAN. Ya nos decía ahorita que esto, en lugar de darles un apoyo y que en realidad se viera una fortaleza, lo que hizo fue en su momento, ya vemos ahora que se extinguió el PRD, parece que que el siguiente partido que se va a extinguir es el PRI. Entonces, el que se hayan quitado esta máscara y ya hayan mostrado cuál es el lado, cuál es la ideología con la cual se une, porque no es la primera vez que han estado unidos. También lo que nos habla es que ahorita sí se quitaron una máscara, pero anteriormente ya estaban unidos, ¿no? Desde el periodo neoliberal, ya eran una alianza, ya tenían ellos mismos también estas negociaciones. Entonces, no les ha funcionado las alianzas. ¿Qué pasaría si incluyen también a un MC allí en esta alianza y también se vayan fortaleciendo? Porque ninguno de los partidos políticos hasta ahora lo que hemos visto es que tenga un proyecto de nación como sí lo ha demostrado la Cuarta Transformación. Perla, luego me pregunta sobre el último intento de proyecto del PRI, porque ilustra muy bien qué pasa dentro del PRI. El MC, Movimiento Ciudadano, no se va a unir al PRI, no va a hacer ninguna alianza con el PRI y casi es seguro que tampoco con el PAN. ¿Cómo lo sé? Porque en entrevista se lo pregunté no una vez, sino varias veces. Le dedicamos 15 minutos a esa discusión a su líder moral, a Dante Delgado. Y Dante Delgado dijo: nosotros, ¿te acuerdas de esa frase que dijo? Nosotros no nos vamos a subir al Titanic. Y la realidad le dio la razón a Dante Delgado. MC no se hundió en las pasadas elecciones con el PAN, acarreado por el lastre que fue el PRI, y en cambio, corrígeme si me equivoco, creo que tuvo más o menos la misma cantidad de votos que la alianza PRI-PAN.
y ahora tendrá más votos. Movimiento Ciudadano tendrá más votos incluso que el PAN en el 2027. Ahora, a Movimiento Ciudadano le falta lo mismo que al PAN y al PRI, un proyecto de país, no un proyecto para ganar elecciones y repartirse el poder entre sus acólitos. No, un proyecto para la gente, es lo que no tienen. Diría AMLO, para el pueblo. A mí me ruboriza un poco la palabra por sus usos demagógicos en el pasado, pero digámoslo así, para la gente que vive y respira en este país. No tienen proyecto nadie más que Morena. Perdón, sobre este mismo punto, Sabina, lo que ocurre también en la construcción de la narrativa es algo que a mí me interesa. Si ya vemos que los propios partidos, y justo MC, pues ya vio cómo le fue al PAN, que no solamente tiene que cargar con el descrédito propio, sino también con el descrédito de haber tejido una alianza con el PRI, que fue tanto la pública como la privada, como esa negociación que vimos de yo me quedo con tal consultora, con tal puesto en el INAI, etcétera. O sea, veo por el otro lado esta construcción de la narrativa, que es que los mexicanos debemos agradecerle al PRI. O sea, sí tenemos ese partido que sabemos que es corrupto, pero manejan algo que es el PRI ayudó a construir este país, ¿no? Y dicen, construimos instituciones, esto y aquello, y nos deben como una especie de agradézcanme. ¿Cómo podemos lidiar con eso, no? Porque cuesta mucho trabajo concederles eso, porque mientras ellos construían sus instituciones, también fueron un gobierno que reprimió de la manera más salvaje, que censuró, que compró, que corrompió. ¿Cómo empezamos a lidiar con esa idea que el PRI en estas vías de extinción quiere ofrecernos? Em, si me permites hacer un recuento de la historia del PRI breve, creo que el recuento de los hechos explica lo que el PRI nos demanda y por qué no se lo queremos dar la mayoría de los mexicanos. Bueno, el PRI nació como Partido Nacional Revolucionario, se llamó, con la noble intención de que los generales de la revolución dejaran de resolver sus diferencias a balazos. Esto es 1929. Y era así un proyecto civilizatorio, era convertir la pólvora en papeleo. Y desde entonces la ideología fue para el PRI algo exterior que cada presidente que tuvo decidió. En cambio, lo que sí perfeccionó el PRI son sus dos funciones esenciales, el reparto de empleos en la cada vez más gigante burocracia, ser una máquina de ganar elecciones, es la segunda función que tuvo el PRI. Lázaro Cárdenas es una excepción en el PRI. Es el único momento en donde el PRI tuvo una ideología de izquierda. Después se deslizó al centro de derecha, pero su verdadera vocación floreció con Miguel Alemán, cuando México decretó que la modernidad consistía en bajarse del caballo y subirse a un Cadillac y hacer negocios desde el gobierno gigantes. La corrupción dejó de ser una sombra vergonzante en el PRI para convertirse en su modus operandi. Y así llegamos a Salinas de Gortari en 1988, donde el PRI se vuelve neoliberal, pero neoliberal sin renunciar a la corrupción, ni a dejar de ser una bolsa de empleos, ni ser una máquina de ganar elecciones. No pudo deshacerse de esos pecados. Y luego llegó Peña Nieto, donde los mexicanos le dimos una segunda oportunidad al PRI, que demostró que es siempre posible superarse en materia de corrupción. Nunca hemos tenido un sexenio más corrupto. Siguió siendo una bolsa de empleos y siguió siendo una máquina electoral. Entonces, sí, el PRI construyó al México del siglo XX, pero con muchos defectos, cobrándose una propina enorme que se llama corrupción
impidiendo la democracia y creando una burocracia muy pesada, un elefante reumático que al día de hoy no logra superar Morena. Entonces sí, le debemos al PRI muchas carreteras, muchas presas, muchos aeropuertos, pero con un costo tremendo para los mexicanos. México sería primer mundo si no hubiera tenido que pagar ese costo. La falta de democracia, la enorme corrupción y la burocracia reumática que tenemos. Le debemos, pero queremos que se vayan. Es lógico. Con esta explicación que nos da Sabina, creo que podremos decir y cambiar esa narrativa que hay por parte del PRI, ¿no? O sea, decir, sí, sí construyeron un México, pero un México corrupto, un México que estuvo totalmente construido a partir de esas bases corruptas, como bien nos acaba de explicar que lo hicieron los expresidentes. ¿Sí podríamos leerlo de esa forma, Sabina? Un México corrupto con una burocracia ineficaz y con un trampeo de la democracia. Que ese es otro punto que quería indagar ahorita, porque algo que se ha hablado en estos últimos años y que Morena y la Cuarta Transformación han estado en el poder, es que ellos ahora tienen también mayoría absoluta en distintos lugares, que en su momento también se hace la comparativa, que lo tuvo el PRI en distintos gobiernos, en distintos periodos y sexenios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que de este lado vemos, también hay una diferencia porque hay un apoyo de la gente. ¿Qué pasa con el PRI? ¿En qué momento se rompió ese apoyo también que la ciudadanía le pudo haber dado al priismo y que incluso provocan que surjan otros partidos políticos como la Acción Nacional para simular que había una democracia aquí en nuestro país? Bueno, el PAN sí tuvo una intención de ser la oposición, sobre todo en su fundación con Morín. Sí fue su intención. Voy por orden cronológico porque tu pregunta abarca más de un siglo. Eh, ¿Cuándo se rompió la fe de la gente en el PRI? Todos sabíamos que no existía democracia, que era corrupto, que era una bolsa de trabajo, pero la mayoría de los mexicanos consideraban que era un precio muy alto, pero un precio que se podía pagar por la paz social. Hay un momento en que se rompe ese pacto con la ciudadanía en el 68, cuando el PRI dispara a los estudiantes. Allí una parte muy grande de la ciudadanía rompe el pacto. Se convierte el PRI en un opresor y empieza a gestarse desde la izquierda y también desde la derecha una oposición seria. ¿Qué pasa en el 2000? En el 2000, cuando se conquista la democracia electoral, la conquistamos todos los mexicanos, el PRI y el PAN pactan que el modelo económico político va a ser el neoliberalismo. El PAN, sinceramente, es un partido que se volvió neoliberal a finales del siglo pasado. Y sí, pacta con el PRI. Tenemos también la fecha exacta del pacto. Cuando Fox gana y ya presidente, está por em, perseguir a Pemex, que le dio 300 millones, que suena muy poco ahora, pero valía distinto el dinero, a la campaña del PRI. Va a meter a la cárcel a todos los priistas que intervinieron y a los líderes petroleros que intervinieron. Y entonces, en la noche, en Los Pinos, lo visita Beatriz Paredes y conversan. Y a continuación lo que hace Fox, no sabemos las palabras exactas de esa conversación, pero a continuación Fox desiste de perseguir la corrupción pasada del PRI y desiste también de que la Secretaría de la Función Pública, destinada, creada
precisamente por el gobierno de Fox para perseguir la corrupción funcione. El entonces secretario de esta secretaría muy pronto deja los bártulos y dice, no estoy haciendo aquí nada. Y no sucede la promesa de solucionar la corrupción porque Fox pacta por el PRI, siempre por la famosa paz social. Los mexicanos le tenemos pánico a las balas. Y mira, no lo critico, ¿eh? Las, la guerra es algo que sí tiene que evitarse, pero es un hecho histórico que le hemos tenido terror a romper la paz social y eso ha derivado en que exijamos a los gobiernos poco por miedo a que se rompa la paz social. Y A mientras veces tanto, la izquierda sigue su rumbo al margen de todos estos acontecimientos. A veces creo que nos concentramos mucho como en ese aparato priista de la dirigencia nacional, de los senadores, de los diputados, pero también a nivel estatal y municipal ocurren cosas muy particulares, ¿no? Ese aparato priista, esa maquinaria que estaba muy bien aceitada siempre con programas sociales como los que teníamos antes, que pues eran simplemente para tener activa a la gente cuando se necesitaba en los periodos electorales. Esa cultura priista me atrevería a decirle que hay todavía y que generó todos estos vicios de la compra de los votos, de recibir tinacos, de recibir material de construcción para las casas. Esa parte la estamos combatiendo, se está combatiendo, o sea, sí puede haber ese cambio cultural a ese nivel que va más allá de tener los escándalos de Alito, o figuras tan corruptas como Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué pasa con esa otra parte, Sabina? ¿Qué opina? Sí, decir que el PRI fue una maquinaria electoral, una bolsa de trabajo y el núcleo de la corrupción es otra manera de decir que el PRI convirtió la tranza en política pública y la política pública se convirtió en cultura. La tranza no como anomalía, sino como teoría del Estado. Gobernar es intercambiar favores, comprar lealtades, repartir privilegios, negociar impunidades. Las leyes son objetos movibles, las leyes son de plástico, se pueden amoldar, los principios son adornos y finalmente siempre el poder es el botín para robar. Bueno, eh, la verdad es que durante toda esta época del Prieto, la gobernabilidad dependió de aceitar bien esa maquinaria y el aceite era la corrupción. Em, Hoy estamos combatiendo el priista cultural, el priista política pública. Yo les regreso la pregunta, creo que ustedes han hablado mucho de ello. La lucha por el alma de Morena es la lucha por volverlo un nuevo PRI o salvarlo de ser el nuevo PRI. Hay una gran indecisión dentro de Morena, en la cúpula, y de nuevo es lo mismo, preservar la paz social. Ese es el terror que los mexicanos llevamos metidos culturalmente en el corazón. Yo quisiera que Morena sí se atreviera a salvar su alma de convertirla en un nuevo PRI. Y si no lo hace, habremos avanzado poco. Tendremos un PRI con proyecto, con un cierto grado de eficacia, pero un PRI. Qué fuerte lo que nos está diciendo, porque en efecto, ¿no? Aquí en Café y Noticias lo que hemos hecho a lo largo de estos meses
es hacer esos señalamientos cuando vemos que las prácticas priistas se están colando a través de cada una de las acciones que tienen en Morena, ¿no? Pero pareciera que estas acciones, pues a ellos en algún punto les sirvieron para llegar a colocarse y tener esa fuerza que ahorita tienen. Estamos en un momento, ¿usted cree, Sabina, para poder ahora sí hacer esa separación total y, por ejemplo, decir, ya no necesitamos a más personajes priistas dentro de las filas de Morena o de las filas de la Cuarta Transformación, que esa fue también una bandera por la cual aceptaban a perfiles que le han hecho mucho daño al país, que tienen la corrupción en su sangre y que pareciera que lo siguen abrazando, ¿no? Y lo siguen apapachando. Entonces, ¿usted cree que es un momento de fortaleza dentro de la Cuarta Transformación para romper y ahora sí fortalecer esos nuevos cuadros que los hay dentro de Morena? Es un momento de indecisión y de la parte que está empujando la valentía, el decir, no seamos el nuevo PRI, está la prensa de izquierda y lo está haciendo bien y no debe cansarse porque le toca hacer eso. De la parte de, bueno, no, no, ¿sabes qué? Sí, Gertz no funcionó y además convirtió a la fiscalía en su despacho de abogados, pero con uso de la fuerza pública. Pero bueno, no, no es tan grave. Vamos a mandarlo de embajador a Alemania, al centro de Europa, al país más poderoso de Europa. Bueno, ves están los funcionarios fodongos de Morena, no todos, pero los fodongos. Y estas soluciones, más que en la sangre, lo llevamos en la cultura. Si lo llevamos en la sangre, ya estamos perdidos, ¿no? Genéticamente no somos priistas los mexicanos. En la sangre no somos priistas. Es en la cultura, en repetir los errores del pasado. La cultura implica la repetición y hay cosas virtuosas en la cultura y hay pecados. Entonces, ¿cómo separar los pecados de las virtudes? En ese esfuerzo está la izquierda y no debemos nunca, la prensa de izquierda, doblar las manos, porque nos habremos rendido a un resultado muy previsible. Pero la tentación es muy grande, ¿no? O sea, hace un momento, al inicio de la entrevista, usted mencionaba cómo tiran, por mencionar, por citarnos con un ejemplo, cómo Alito se saca a un personaje como Erubiel Ávila, ¿no? La gente del Estado de México hizo todo un esfuerzo para sacar al PRI y le costó mucho trabajo. Incluso en 2017, la primera vez que compite Delfina Gómez, en una elección con muchas dudas, queda como ganador Alfredo del Mazo, o sea, costó mucho trabajo. Esa elección de verdad tuvo muchísimas dudas, tuvo muchas irregularidades. No se hizo el mayor escándalo, se siguió con todo hasta esta elección donde la gente, a pesar de toda la compra de votos, de esta maquinaria de la que ya hablábamos, pues dice, ya no queremos más PRI, ¿no? Pero, ¿qué hace Morena? Pues empieza a recoger a uno de los gobernadores que ensució un estado tan grande, tan importante como es el Estado de México y recupera a Erubiel Ávila, que ya estaba destinada al olvido, ¿no? Si hasta el PRI lo había sacado, lo recupera Morena y así podemos irnos con muchísimos otros ejemplos. Entonces, aunque desde los medios se haga el esfuerzo, la gente que está también esforzándose en estar informada, la leemos siempre muy molesta cada que hablamos de esto, pero pues al partido como que lo que le importa es esa aparente funcionalidad que le brindan estos funcionarios. Pedro Aces, por ejemplo, causa molestias a cada rato en Morena, pero les ayuda a llenar el Zócalo con gente de la CATEM, etcétera. Entonces, el partido, en resumidas cuentas, Sabina, ¿usted cree que está cediendo, aunque tenga a la gente molesta? El partido se está entregando al PRI, a recoger a esos La priistas. cultura priista, ¿no? Ujú. Sí, Porque sí, sí. hay que decirlo, tampoco, yo no me atrevería a decir hay priistas por sangre. Yo creo que debemos hablar de los historiales, ¿no? De cada personaje.
Incluso hay gente que nunca ha pertenecido al PRI y tiene un historial priista. Esto de la tranza, ¿no? De los no principios, del no proyecto, del enriquecimiento ilícito. Una parte de Morena evidentemente se está entregando. ¿Les parece más importante la gobernabilidad actual que, que la historia, ¿no? Que el porvenir? Y bueno, lo que no puede pasar, Daniela, es que nosotros, la prensa de izquierda, dejemos de hablar de esto. Mientras el tema esté allí, tenemos que hablar de esto. No será la gente de dentro de Morena la que hablará de esto. Seremos nosotros. Y decirles una y otra vez, la lucha hoy es entre quienes quieren volver a Morena el PRI y los que quieren salvarlo de ser el PRI. Recordarles que no son impunes estas decisiones acomodaticias. A ver, ¿qué hubiera pasado si un cuadrito del Zócalo que llenó la gente de Pedro Aces hubiera estado vacío? Nada. Hay un mal cálculo Nada. en los dirigentes del PRI, del PRI. Vaya lapsus. Es normal después de que estamos hablando tanto del Estuvo PRI. todo, ¿no? Hay un mal cálculo entre los líderes de Morena. Ahora, ellos te dirán, y hay cierta razón en ello, que esto es una transición. Igual que comentaba yo que el PRI, que duró un siglo, no va a desaparecer en un año. Morena dice, nosotros no vamos a abatir la cultura priista en 7 años. La pregunta que hay que hacerles es, ¿en cuánto? ¿En cuánto? Y tienen que darnos respuestas, aunque no nos las den de inmediato. Hay que decirles, sí estamos viendo y no nos gusta. Nos gustan otras cosas, nos gusta el proyecto de redistribución de la riqueza. Oye, 13,5 millones de pobres que ya no son pobres, que ya no tienen que irse a dormir con hambre, un aumento del 77% de los salarios en 6 años. Eh, la- el lunes grabé una entrevista con Joe Stiglitz, uno de los grandes economistas mundiales, ganador del premio Nobel, el primero Sí. que nos advirtió que el neoliberalismo estaba empobreciendo radicalmente a todos menos al 1%, y le di estas cifras y me dijo, las conozco, son buenísimas. México está demostrando que el proyecto económico de izquierda, democrática, con mercados libres, funciona muy bien. Y cuando le pregunté de la corrupción, dijo, la corrupción es algo que tienen que solucionar si quieren que esto triunfe a la larga. Y levantó los hombros diciendo, caray, ¿cómo es que no logran la transparencia ustedes? Sí lo dijo con exasperación. ¿Por qué no? De nuevo, no será de un día para otro, pero queremos ver a Morena tomar los pasos, ir avanzando hacia allí y no lo estamos viendo. Lo de Gertz pareció un muy buen augurio y después lo nombran embajador. ¿Por qué lo tienen que nombrar embajador, por favor? ¿Por qué darle un premio así? ¿Y por qué inutilizar nuestra embajada en Alemania? Es un doble pecado. Es premiar la corrupción y luego es inutilizar nuestra embajada. Entonces, es eso, decirles a Morena, insistirles, los estamos observando, llevamos el marcador, muéstrenos que están caminando hacia ello.
Y en esta labor que hay también, porque hace un momento hacía mucho énfasis, ¿no? Le corresponde también a la prensa de izquierda tener ese tipo de ejercicios, de estar recordando no solamente a la ciudadanía, sino también a los distintos políticos que puedan tener una visión clara, ¿no? De cuáles son los argumentos y cuáles son las acciones que se deben de seguir. Pero por el otro lado, veo todavía a televisoras muy arraigadas en esos privilegios, ¿no? Y queriendo también seguir el juego de partidos como que estamos hablando en esta entrevista del PRI, a una televisora que ha estado siempre con este partido político, que ha seguido la línea, que le ha apoyado y que muy probablemente así vamos a seguir viendo, ¿no? Lo vimos este 2025 con este documental que sacaron a través de VIX, que no fue nada más y nada menos que Televisa. Televisa costeando también, una vez más, contando de la manera que ellos quieren que se sepa la historia de un partido político y dejándonos esta narrativa de que supuestamente el PRI fue quien estuvo creando el país como lo conocemos, lo que les ha dado pie ahora para que en sus redes sociales, para que la manera que ellos puedan, a través de medios de comunicación y de publicidad, den este mensaje a la ciudadanía y puedan volver a capturarlo. Pero algo era muy cierto lo que usted decía hace un momento, no tienen ningún proyecto que le puedan ofrecer a la ciudadanía, que la gente también ya sabe que si hay un proyecto de este lado que le ha beneficiado a ellos. ¿Qué pasa con el PRI con este intento de crear un proyecto de nación al momento de querer presentar algo que le pueda ayudar para regresar al poder? Nos decía hace un momento. Luego me preguntan también sobre este tema cuando el PRI intentó hacer un proyecto de nación. ¿Qué pasó en ese momento también cuando intentaba tener un proyecto y que ahora no tiene absolutamente nada, ni el respaldo de los propios militantes que han decidido renunciar, así como también de la gente que ya no le da este respaldo al PRI? Sí, la historia del último intento del PRI-PAN de tener un proyecto, es una historia como si lo hubiera escrito Ibargüengoitia, ¿no? De humorismo involuntario. Lo que pasó es que a mediados del año pasado, durante las campañas electorales, la oposición seguía sin proyecto de país. Entonces, Claudio X González prometió que él personalmente lo iba a redactar. Pues no sé si le resultó muy difícil, probablemente sí, pero no lo entregó. Luego se dijo que harían mesas de trabajo por todo el país y en una consulta vastísima de miles de personas sacarían el proyecto. Pues no sé si les costó mucho trabajo sintetizar lo que les dijeron esas miles de personas, pero, o si lo que pasó es que lo que resultó es cuando miles de personas quieren diseñar juntas un caballo, lo que sale es un camello. Y entonces tampoco fue ese el proyecto. Y entonces, en medio de ese caos, surge José Ángel Gurría, ex canciller, ex secretario de Hacienda, 15 años al frente de la OSDE, una figura impecable y da un discurso y la gente dice, ahí está nuestro candidato y ahí está nuestro proyecto. Pero ¿qué pasa? Que Gurría no les conviene a los pontes de los partidos precisamente porque tiene un proyecto y porque es un buen candidato y porque es un hombre que maneja poder. Necesitan alguien que no sea nada de eso. Entonces, lo que le hacen a Gurría es le dicen, tú vas a hacer el proyecto de país, te vamos a pagar 30 asesores para que trabajen contigo y lo redactes. Echándose la bolita, ¿no? Y De entonces lo más importante. se pone a trabajar el buen Gurría con todo el acto de fe, diseña un proyecto de país y nadie se lo pide. Entonces va a ofrecerlo a los presidentes del partido y le dicen, ¿qué proyecto de qué? De país. ¿Y por qué tienes tú? Pues ustedes me pagaron un grupo de asesores para que yo lo diseñara. Ah, muy bien, déjalo en el escritorio. A la fecha no sabemos si el proyecto de Gurría, que es un proyecto en forma de país, llegó a manos de la candidata colocada por los publicistas del PRI y el PAN, Xóchitl Gálvez. Ahí ve uno
¿De qué asociación de personas estamos hablando? Están buscando regresar al poder desesperadamente, no saben para qué, no tienen proyecto y no tienen tiempo emocional ni para redactar el proyecto, ni siquiera para leer un proyecto que les regalan. Es más, que ellos mismos pagaron. Así está la oposición en nuestro país. Y una de las cosas que tenemos que hacer, también la gente de izquierda, es dejar de inflar a la oposición y considerarlos una oposición mayoritaria o de la mitad de la gente que no lo es, para escaparnos del verdadero tema, que es el alma de Morena. Este retrato que les hago de cómo hubo un proyecto, pero nadie tuvo tiempo de leerlo, es un retrato de qué es la oposición hoy en día. Totalmente, Sabina. Pues ya por último, para terminar esta entrevista, el próximo año, el 2026, ya es el preámbulo de la elección intermedia del 2027, una elección que también evalúa, ¿no? Cómo es que va el gobierno en turno. Lo que estamos viendo es esto que ya recapitulamos, que el PRI pues va a batallar porque sin el PAN que le dio respiración boca a boca en la elección pasada, pues lo tiene muy difícil. Pero lo que estamos viendo es una nueva estrategia de políticos que se dicen sin partido, pero que sí tienen partido y que su partido es el PRI. Pienso, por ejemplo, en Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Claro. Vamos a ver este tipo de estrategias, cómo combatir estos nuevos rostros que se dicen apartidistas, pero que realmente no lo son, porque seguramente lo vamos a ver mucho el próximo año. Sí, mucho. Y como bien decían ustedes, a nivel municipio es otra realidad. A nivel municipio, la gente sabe exactamente el presidente o la presidenta municipal anterior qué hizo, cuánto no llegó a sus terrenos, cómo de pronto el presidente municipal ya es millonario y está a punto de ser billonario. Entonces son las elecciones más democráticas, por un lado, y por el otro lado está el narco influyendo. Entonces son también las elecciones más intervenidas y más peligrosas. Lo que la izquierda, si fuera virtuosa, debería hacer es tener grandes candidatos, porque sí, con todos los priistas de alma, independientemente de si fueron parte del PRI o no, los priistas, ¿cómo les llamaremos? Tú les llamas priistas de sangre. Los culturalmente priistas, vamos a Exacto. buscarles un mejor apodo más exacto, pero Sí. los cultos en corrupción que están en Morena, con todos esos infiltrados, van a perder, van a perder muchas elecciones si es que no ponen candidatos muy potentes, que se expresen muy bien y con un historial impecable. Que los hay, ¿eh? Los hay en Morena. Son jóvenes la mayoría. Sí, creo que también hemos sido muy conscientes, ¿no? De cómo ha ido engrosando su plantilla morena a través de estos perfiles y a través también de, pues, su formación política que puedan llegar a tener desde la izquierda, que eso va a ser muy importante para la cuarta transformación. Pues muchísimas gracias por estos minutos, Sabina, por haber hablado con nosotras en este especial que tenemos sobre el fin del PRI. Ya lo estamos viendo casi en tiempo real aquí en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Un placer conversar con ustedes. Las escucho seguido. No, hombre, qué orgullo, Sabina. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tenemos varias reflexiones después de esta conversación. ¿Cómo se acaba realmente con el priismo? Una de mis conclusiones es que no basta con que el partido pierda el registro. Es diciendo no a esa tentación, como lo platicábamos, porque para Morena puede resultar muy tentador tomar esa maquinaria y decir, esta maquinaria funciona, la necesito en cada elección, tomémosla. No, es decir no a esa tentación priista, empezar a construir una nueva vida pública, como se dice en el lema de Morena, que es esta reconstrucción de la vida pública, de la vida política de México. Empezar en muchos lugares de cero,
pero con la certeza de que no se va a caer en eso que la gente ya repudió, ¿no? O sea, que ya repele, que ya no quiere, ¿no? Entonces, esa es una, pero también la otra es acabar con la impunidad. O sea, y me viene a la mente lo que pasó con Alejandro Moreno Cárdenas y este proceso mediante el cual se le iba a investigar y que al final de cuentas no pasó absolutamente nada. Y él sigue haciendo lo suyo en el Senado de la República y sigue siendo violento y sigue siendo grosero y sigue presentando sus disque iniciativas. O sea, también al priismo se le combate pues dejando que la impunidad ya deje de reinar en esos casos. Sí, que es lo que hemos estado pidiendo, ¿no? O sea, que se investigue. Recuerdo mucho también en este 2025 que se habló sobre todo del fuero, que la Fiscalía General de la República no fue la que solicita también y no que le daba seguimiento a que se dieran las investigaciones con Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, esperemos también que con estos nuevos aires que hay con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, se vea si en realidad se puede avanzar en una carpeta de este tipo para que no se sienta en la impunidad completa. Cuando se da la renuncia de Alejandro Hertz Manero a esta Fiscalía General de la República, lo que vimos fue a un Alejandro Moreno Cárdenas diciéndole, no, es que estaba haciendo un muy buen trabajo, era un gran fiscal, ¿por qué lo destituyen? ¿O por qué este manotazo sobre la mesa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum? Bueno, cuando un personaje de ese tipo viene a alabar tu trabajo, creo que uno debería de preocuparse, ¿no? Y saber también por dónde sí y por dónde no van encaminados cada uno de los beneficios que pueden llegar a obtener al momento de tener pues sus ciertas negociaciones. Entonces, ese es uno de los puntos que quedan claros con esta entrevista que tuvimos con Sabina Berman, pero hay otro punto también que a mí me llamó mucho la atención y de lo que arrancábamos este programa, en donde ella dice que sí, el PRI construyó este país, pero un país corrupto, un país que lo hace con base en la corrupción. Y eso también es muy difícil de desarrancar y de desarraigar de esas dependencias, de esas instituciones, porque lo que vemos es que la corrupción sigue, por más que en el movimiento de la Cuarta Transformación se trate de decir, ya no hay corrupción, eso ya se eliminó por completo. No, todavía hay muchas investigaciones, todavía falta que se den varias respuestas a carpetas de investigación que tocan ese punto de la corrupción y que sigo pensando que es el talón de Aquiles de la Cuarta Transformación. Va a ser uno de los retos para el siguiente año, sin lugar a dudas, sobre todo cuando el 2026 va a ser el preámbulo de la elección del 2027. Es difícil decir no a la tentación priista porque ya se ha dicho muchas veces que sí, desafortunadamente. Entonces, frente al proceso electoral intermedio, pues vienen muchos recuerdos de elecciones intermedias en las que todo salió mal. Y una de ellas fue apenas la del 2021, en donde en Ciudad de México, uno de los bastiones, no de Morena, sino de la izquierda en general, de la izquierda partidista, pues tuvieron un gran descalabro. Entonces, pues no sabemos si esa intención de querer conservar, pues haga que Morena empiece a decir más veces sí a ese modo de actuar, ese modo de ser priista para seguir manteniendo sus números. Va a ser importante, pero pues hay derrotas que pueden estar llenas de dignidad, de no caer en esas malas prácticas, de no decir, Pedro Aces, movilízame tantos votos, Cente, movilízame tantos votos, y que las victorias sean genuinas. Pero hay quienes dicen, no, hay que ganar a toda costa. Hay que ganar a toda costa. Pero ahí está el reto. Que es el pragmatismo, ¿no? Del que tanto también ya ha habido mucha crítica, y no solamente este año, creo que el pragmatismo ya viene desde que se da la elección presidencial para tener pues mucho cuidado con esa incorporación de perfiles que lo único que han hecho es dañar a este movimiento. Ya también para irnos encaminando al final de este Café y Noticias, que les leemos aquí en sus comentarios que nos están dejando. Muchísimas gracias también por dejarnos su me gusta en esta transmisión. Pero sí quisiera que tuviéramos una reflexión, Dani, sobre los medios de comunicación y también lo que está sucediendo con la labor de difundir cada una de las mentiras que pasa por parte de la oposición,
pero también de ese actuar que dice Sabina Berman, la prensa no debe de doblar las manos ante todos estos hechos que estamos viendo en la Cuarta Transformación. O sea, sí tiene que haber una prensa crítica, y la crítica la tiene que aceptar también el movimiento de la Cuarta Transformación. Pero cuesta trabajo, la verdad. Si me pides la reflexión, Uh-huh. A ver, algo que ocurrió apenas, ¿no? Aquí en Café y Noticias, que presentamos unos reportajes sobre la senadora Andrea Chávez. La reacción del chat fue: ¿quién les pagó? Pero sí hace un trabajo, pero el PRI roba más, los priistas hacen peores cosas. O sea, Investiguen al nos Lito. dijeron chayoteras, nos dijeron que nos estaba pagando María Eugenia Campos. Pues es periodismo. Aquí, o sea, no hay un logotipo que dice Morena, no es el podcast de Luisa María Alcalde. Creo que puede haber esa intención de ser críticos, pero también la gente, conforme se vaya acercando la elección o en el día a día, sin que haya una elección necesariamente, tiene que tener esa apertura de que hay información, y además pues es un reportaje sustentado en información que cada uno puede verificar. Uh-huh. Y tiene que aceptar que, o sea, de todos los lados hay políticos que están incurriendo en faltas, ¿no? O sea, y que se tiene que decir. Si hay una responsabilidad de parte de los medios de comunicación de compartir lo que se está haciendo por parte del gobierno, de desmentir noticias falsas, pero también por parte de la gente tiene que haber esa apertura. Me parece que sí es una actividad compartida. Sí, una actividad, sobre todo de estos medios, ¿no? O sea, Sabina Berman lo señala, medios de izquierda, o sea, que ya abiertamente podemos conocer y podemos ubicar con cuál ideología estamos más comprometidos o cuál sí creemos en sus principios y en sus valores. Y hay muchos medios que sí toman esta postura, y hay otros tantos como Atypical TV, que sí totalmente son de derecha, ¿no? Y que me sorprende a mí que sigan teniendo miles y miles de reproducciones. La verdad no sé cómo le hacen para llegar a tantas personas desde muy temprano, y además tienen muchas transmisiones. Algo que sí preocupa también es eso, cómo podemos aceptar la crítica, no nada más del lado de Morena, que ahorita lo que señalabas tú es también los comentarios que nos dejan incluso aquí en el chat de Café y Noticias. ¿Cómo puede haber todavía esa parte de mantenernos cerradas y no estar pensando que si estamos señalando en alguna investigación a Alejandro Moreno Cárdenas, no tengamos que señalar también al otro lado cuando se están viendo las mismas prácticas? Entonces, creo que ahí tenemos que tener mucha apertura, la audiencia, los medios, tanto las figuras políticas de las distintas esferas y los partidos políticos, porque no es la primera vez que llegan ese tipo de comentarios en un reportaje que se hace de Sin embargo. Nos ha llegado y identificamos aquí, también ustedes nos dirán cuando hablamos de Ricardo Monreal, cuando hablamos de Adán Augusto López Hernández. Son distintas personas que pues sí, pareciera que llega todo el arsenal de personas ahí escribiendo y apoyándole, pero bueno, pues también es parte de desviar un poco la atención de lo que es importante de destacar, que esas prácticas no lleguen a la Cuarta Transformación y que se identifiquen inmediatamente para poder expulsarlas y no seguir abriéndoles las puertas. Con eso hemos llegado al final de este Café y Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Déjenos sus comentarios, los vamos a leer. Este tema usted ya lo notó, nos interesa mucho. Y sí, yo sí espero algún día hablar del fin del PRI, pero también hablar del fin de las prácticas priistas, que el PRI y nada del PRI sobreviva. Así que con eso nos vamos, Perla Velázquez. Gracias. Gracias a ti, Dani Barragán. Nos despedimos. Que pase un excelente día y una gran noche buena. Bye.
tal, amigos de Sin embargo? Hoy es miércoles 31 de diciembre, el último miércoles del año, el último día de este año. En esta ocasión la dedicaremos a hablar sobre 3 personajes, podrían ser todos, podrían ser muchos, pero particularmente vamos a hablar sobre 3 de los principales o 3 de los integrantes del gobierno de Trump que han relucido, han sobresalido por sus discursos de odio, por la manera en la que se han manifestado con respecto a México, por la influencia que tienen en el ocupante de la Casa Blanca, refiriéndome a Donald Trump. El primero de ellos, Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, un veterano de Irak, un personaje que tuvo ahí un breve paso por Guantánamo coordinando tropa, un expresentador de noticias en Fox, de ahí el interés de Donald Trump, un personaje con problemas de alcoholismo, con denuncias de acoso sexual, pero particularmente con problemas de alcoholismo, este personaje que es responsable, que maneja a todas las tropas, a un importante número de tropas estadounidenses, quien ha insistido que no descarta nada sobre la mesa cuando se trata de combatir a los cárteles de la droga, un personaje que, como hemos visto en últimos días, en estos ataques sin fundamento que ha emprendido Estados Unidos contra narcolanchas, con lo que ellos dicen que son narcolanchas, en los hechos Estados Unidos, por órdenes de Pete Hegseth, ha ordenado atacar a lanchas, acusando a sus tripulantes de ser narcotraficantes cuando no han presentado ninguna prueba de que sea así. Incluso el propio Pete Hegseth ha dado la orden de matarlos a todos, como reveló recientemente The Washington Post. Personas que ya estaban vulnerables con las lanchas volteadas fueron asesinadas en aguas internacionales, lo que constituye una violación al derecho internacional. Vamos a hablar sobre ese Pete Hegseth, pero también vamos a hablar sobre Stephen Miller, este personaje que pasó de la primera administración de Donald Trump prácticamente fuera de los reflectores, muy sigiloso, muy cauteloso, a ser el artífice de la política migratoria de Donald Trump, un tipo que redactó los discursos de Donald Trump en materia migratoria, los más virulentos, que se separó en algún momento de la oficina de Jeff Sessions, quien fuera fiscal en la primera administración de Donald Trump, su mentor, de hecho, para meterse de lleno en la política, para estar ahí coreando que construyeran el muro y demás. Una persona que insiste que no es inhumano, ¿sí? Lo escuchaban, que no es inhumano separar a los padres de sus hijos migrantes, mantenerlos separados, con todas las condiciones que eso ha ocasionado, porque a su decir, si se hace de esa manera, van a disuadir a que más personas lleguen a Estados Unidos, un país fundado, de hecho, por migrantes, por la mano de obra migrantes, por el motor que implica hoy en día aún los migrantes. También hablaremos sobre Stephen Miller, quien también fue en meses recientes uno de los personajes que habla de no descartar nada en lo que respecta en México para frenar el tráfico de drogas. Y por supuesto también hablaremos de un conocido, de Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, el primer embajador que designa Donald Trump en su primera gestión acá en México, un personaje que se la pasó ahí, con esta máscara de buena ondita, y que hoy es el segundo al mando, el segundo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, después de Marco Rubio, un odiador de mexicanos, un odiador de migrantes, pese a ser uno de ellos. Hablaremos sobre Christopher Landau, esta manera en la que se ha metido de manera muy insistente en relación a que México debe de aceptar la colaboración de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Fue muy puntual en relación después de que se da el asesinato de Carlos Manzo. Fue de las primeras voces que levantó allá en la mano en Estados Unidos para insistir que se tenía que aceptar la colaboración. Un personaje que atacó a México cuando México votó
en contra del embargo a Cuba, diciendo que este no existe aún cuando la ONU ha votado durante muchos años de que se frene este embargo a la isla. Bien, también hablaremos sobre Christopher Landau y esta faceta que ha querido adoptar como el quitavisas. Empecemos primero con Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, esta persona bastante cuestionada por su incapacidad de estar al frente de una institución como lo es la Secretaría de Guerra de Estados Unidos, y particularmente, como han dicho distintos observadores, un sujeto que no tiene la experiencia, pero que se encuentra en su posición debido a que, como ocurrió en la primera gestión de Donald Trump, no contradice nada de lo que le ordena el inquilino de la Casa Blanca. Vamos a ver este primer close-up y regresamos. Las acusaciones de alcoholismo y abusos sexuales. En Nueva York, expone The New Yorker, Hegseth conoció a un marín que trabajaba para una pequeña organización sin fines de lucro llamada Vets for Freedom, que abogaba por expandir la guerra en Irak. Para 2007, Hegseth se había convertido en el líder de la organización. Él mismo llegó a decir: no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sabía si funcionaría. Y en efecto, no funcionó. En su gestión, esta organización acumuló enormes deudas y para finales de 2008 ya no podía pagar a sus acreedores. Mientras esto ocurría, comenzaron a surgir rumores de fiestas fuera de control en las que había dispendio de recursos, juergas y comportamiento sexual inadecuado. De hecho, una serie de documentos corroborados por The New Yorker indican que Hegseth dimitió tanto de Veterans for Freedom como de otro grupo de defensa sin fines de lucro, Concerned Veterans for America, ante graves acusaciones de mala gestión financiera, impropiedad sexual y mala conducta personal. Un informe sobre el mandato de Hegseth como presidente de Concerned Veterans for America señala que desde 2013 hasta 2016 Hegseth se emborrachaba repetidamente hasta el punto de tener que ser sacado de los eventos de la organización. El informe también dice que él y otros miembros de su equipo de gestión acosaron sexualmente a las empleadas de la organización y convirtieron el lugar del trabajo en un sitio hostil que ignoró las graves acusaciones de conducta inapropiada. En otra carta de denuncia que se envió a la organización a finales de 2015, otro ex empleado describió que Hegseth estaba en un bar en las primeras horas de la mañana del 29 de mayo de 2015, mientras estaba en una gira oficial coreando borracho: maten a todos los musulmanes, maten a todos los musulmanes. En enero de 2006, Hegseth renunció a esta agrupación sin fines de lucro bajo presiones por todos estos escándalos. A eso se suma la denuncia de una agresión ocurrida en 2017. Una mujer acusó ante la policía que fue agredida ese año por Pete Hegseth después de que él le quitara el teléfono, bloqueara la puerta de una habitación de hotel en California y se negara a dejarla salir, según un detallado informe de investigación publicado en noviembre pasado en el marco de su nominación como secretario de la Defensa. El asunto fue investigado y fui totalmente absuelto, dijo Hegseth justo cuando esperaba a ser ratificado como secretario de la Defensa en el gobierno de Donald Trump. Bien, ahí lo tiene. Hablando ya del otro personaje, que es muy importante tener en la mira, conocer de quién estamos hablando, particularmente por la incidencia que tiene en Donald Trump. Hay distintos libros que se han escrito sobre lo que ocurre dentro de la oficina oval. Una de esas cuestiones que le puedo comentar es que Donald Trump se queda con lo último que le dice a alguien. Se queda muy agarrado, muy amarrado a esa idea, y precisamente Stephen Miller ha sabido manejarse en ese entorno. Es uno de los sobrevivientes de la primera gestión que se ha mantenido en esta segunda administración con muchísima más fuerza
diciéndole a Donald Trump cómo se tiene que conducir y de qué manera es este personaje al que ha ido, por ejemplo, en políticas como el DACA, el quitar la nacionalidad estadounidense por nacimiento y otras, el atacar a las ciudades santuario, quitarles ese estatus, el desplegar a las fuerzas, a la Guardia Nacional estadounidense para ir tras los migrantes, toda esa embestida, esa manera tan irracional en la que se han conducido como nunca se había visto las autoridades estadounidenses, no se entiende sin el papel, sin la dirección y sin las ideas que ha instaurado, que ha diseminado el propio Stephen Miller dentro de la Casa Blanca, pero particularmente dentro de Donald Trump. Vamos a ver en este segundo close-up cómo fue este ascenso desde la campaña de Stephen Miller hasta el llegar a la cumbre, el meterse dentro de la oficina oval y sobre todo dentro de del ideario de Donald Trump. Vamos a ver este segundo close-up y regresamos. De la campaña a la Casa Blanca. Stephen Miller creció en Santa Mónica, allá en California. Es hijo de demócratas, lo cual se vuelve bastante curioso porque él al empezar la secundaria se fue alejando de ese sentimiento, ese pensamiento progresista de sus padres. Él de hecho estudió en una escuela secundaria muy liberal y diversa, en una escuela. Eso se lo dice una compañera de Miller a Jonathan Blister en febrero de 2020 en un reportaje que publican en The New Yorker, en donde dice que en la escuela donde ellos iban, en la secundaria, era muy liberal y diversa. Ahí los nerds eran considerados geniales y aún en todo este contexto, él seguía siendo el chico que nadie quería. Ya desde estos años escolares, él se empezó a conocer, a diferenciar, a tener esta marca de pensamiento conservador, antimigrante, que fue cosechando a lo largo del tiempo. De hecho, él comenzó a trabajar con grupos de extrema derecha cuando entró a la Universidad de Duke. Ahí trabajó en el Centro de Libertad David Horowitz, un grupo de odio antimusulmán que organizaba eventos como la Semana de Concientización sobre el Islamofascismo. También fue el primer coordinador nacional del proyecto de concientización sobre terrorismo del centro, y para Miller el proyecto existía para concientizar a nuestros compañeros estudiantes sobre la yihad islamista y la amenaza terrorista, y para movilizar apoyo en la defensa de Estados Unidos y la civilización occidental. Esos son puntos que va destacando en este amplio reportaje de New Yorker. Después se graduó y en 2008 le ofrecen un puesto como secretario de prensa de Michelle Bachmann. Él ayuda a reelegirse principalmente con un discurso antimigrante. Aprovecha un incidente en el cual una mujer migrante va conduciendo, choca con un autobús escolar, mueren niños, y él la convence de que vaya a Fox News a dar todo un discurso antimigrante, y esto a la larga le ayuda para reelegirse. Una vez que consigue esta reelección, deja su puesto y acepta trabajar para alguien que será determinante hacia adelante en su futuro con el entonces senador de Alabama, el republicano Jeff Sessions, en donde empieza ellos dos a laborar y logran frenar un proyecto de ley migratoria de este llamado grupo de los 8, en donde había tanto republicanos contra demócratas. Básicamente lo que ellos estaban proponiendo era establecer ciudadanía a cierto tipo de migrantes siempre y cuando al mismo tiempo se reforzaran los recursos y la seguridad fronteriza. Para gente como Stephen Miller eso era dar todo a cambio de nada prácticamente, y junto al senador Jeff Sessions empezaron a hacer toda una lucha al grado que lograron impedir que saliera esta ley. Esta situación prácticamente lo puso en la mira, lo acercó y lo volvió un personaje interesante a los ojos de Steve Bannon, quien para entonces trabajaba en Breitbart, este medio de extrema derecha que fue
clave en la primera administración de Donald Trump, a la llegada de Donald Trump a la presidencia en esta primera ocasión, y sobre todo Bannon fue muy, muy clave en este sentido. Bannon llegó a decir que lo que habían hecho tanto Miller como Sessions era equiparable con el movimiento por los derechos civiles de los años 60, y ya desde ahí empezaron a comunicarse él y Miller más seguidamente. Cuando Trump anuncia su candidatura en enero de 2006, Miller escucha este discurso incendiario en el que llama a los mexicanos violadores y delincuentes y demás, y de inmediato entiende que es ahí donde él quiere estar. Toma licencia de la oficina del senador Sessions y se une a la campaña de Donald Trump. The New Yorker señala cómo los mítines de campaña, de hecho, empezaron a envalentonar a Miller. Él era prácticamente el telonero de Trump, se le veía caminando por el escenario de un lado a otro con una sonrisa relajada y con esta frase que se volvió un coro de guerra en la primera campaña de Donald Trump, que era Build the Wall, construyan el muro. El papel de Miller en la campaña de 2016 de Donald Trump fue el escribir los discursos. Prácticamente esa retórica incendiaria que vimos durante la primera campaña de Donald Trump no puede entenderse sin el papel de Stephen Miller. En agosto de 2016, por ejemplo, en un mitin en Phoenix, Trump pronunció un discurso sobre migración escrito por Miller, lleno de alarmismo racista, pero que contenía un plan detallado sobre lo que querían hacer. Ahí dijo: nuestro sistema de inmigración es peor de lo que nadie se imagina, y posteriormente agregó: innumerables estadounidenses que han muerto en los últimos años estarían hoy vivos si no fuera por las políticas de fronteras abiertas de esta administración, en referencia a la administración de Barack Obama. Y lo que siguió fue un decálogo de políticas migratorias que buscaría emprender en su primera administración: poner fin a la captura y liberación. Para tanto Miller como Trump esto era un error. Luego te empezaron a hablar de tolerancia cero para los delincuentes extranjeros, en palabras de Trump. Sanciones para la ciudad de Santuario, como lo hemos visto últimamente. La promesa de revertir las órdenes ejecutivas de Obama, como lo hizo. Y una visión a gran escala para reformar el sistema de inmigración para servir a los mejores intereses de Estados Unidos y sus trabajadores. Lo que hemos visto que se ha significado en la primera gestión, pero sobre todo en este segundo mandato de Donald Trump. Cuando Trump gana la presidencia, Miller también fue bastante inteligente. No pidió puestos de nominación, un departamento, una secretaría, no. Solicitó dirigir el Consejo de Política Nacional, una posición desde la cual se aseguró que no pudiera ser llamado a testificar en el Congreso. Él fue, por ejemplo, el autor de la orden ejecutiva para impedir la entrada a Estados Unidos de personas que vinieran de naciones musulmanas. Esto, como todos sabemos, generó todo un cisma, una batalla dentro de la Casa Blanca, y fue impugnada inmediatamente ante tribunales, pero en medio de toda esta polémica, en esta orden ejecutiva que de hecho se tomó a partir de Miller, no se consultó a diferentes funcionarios de la Casa Blanca que tenían que haber sido enterados del tema, los secretarios de Seguridad Nacional. Nadie fue enterado hasta último minuto en que se firmó esta orden. Llega la cancelación del tribunal. Ahora sí que quien cobró la fractura no fue Miller. Trump empezó a atacar a los tribunales que habían echado prácticamente atrás esta medida, y sobre todo responsabilizó a Jeff Sessions, sí, el mismo padrino político de Miller, quien para entonces era el fiscal general de Estados Unidos. Ya desde entonces Miller se empezó a convertir en el hombre fuerte de Trump en migración. Fue de los principales detractores de DACA, esta amnistía, esta medida que fue favoreciendo a los jóvenes que llegaron desde a los migrantes que llegaron desde muy jóvenes allá en Estados Unidos. Y de hecho, él fue uno de los personas dentro de la Casa Blanca que estuvo orientando a Donald Trump en su cancelación. Por ejemplo, en un correo electrónico que envió un editor de Breitbart, afirmó que ampliar la proporción de nacidos en el extranjero de la fuerza laboral estadounidense era un ejemplo de cómo la migración se utilizaba
para reemplazar la demografía existente en Estados Unidos. En septiembre de 2017, bajo esta presión constante de Miller y de otros asesores de la Casa Blanca, es que Trump cancela el DACA, estableciendo un plazo para que el Congreso encontrara una solución legislativa. Ya en 2003, y aquí hay otro punto importante a retomar, en 2013, mucho antes de la primera era de Trump, durante la crisis de menores no acompañados, niños que cruzaron todo Centroamérica, México y llegaron sin sus padres a Estados Unidos, prácticamente huyendo de la violencia, mucha de ella causadas por todo el tráfico de drogas, por problemas que ha llegado a asentar Estados Unidos en las naciones en donde interviene con su guerra, ya sea con su guerra contra las drogas, pero también muchos de ellos escapando de Centroamérica por todas estas cuestiones del cambio climático, la erosión de los campos, el impacto que ha tenido a las economías de distintos países, bueno, violencia, clima, todas estas cuestiones combinadas llevan a miles de familias a enviar a sus hijos solos a través de todo México, Centroamérica, hasta llegar a Estados Unidos. Bien, en ese contexto estamos hablando de 2013, 3 años de que llegara Donald Trump a la Casa Blanca. Un funcionario del ICE había sugerido separar a padres e hijos una vez que llegaran a la frontera como una manera de escarnio para tratar de que los migrantes dejaran de llegar a Estados Unidos. La Casa Blanca rechazó la protesta por obvias razones, por considerarla inhumana, pero quien la rescató del olvido fue precisamente Miller. De acuerdo con The New Yorker, con un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que le declaró que Miller estaba obsesionado con la idea de las consecuencias. Y dice, siempre nos decía, están infringiendo la ley y la única manera de cambiar eso es si hay consecuencias. El funcionario dijo, Miller nos dejó en claro que si empiezas a tratar a los niños lo suficientemente mal, o sea, escuchen esta barbaridad, podrás convencer a otros padres de que dejen de intentar venir con los suyos. Sin embargo, ahonda The New Yorker, Miller impuso esta política antes de que el Departamento de Seguridad Nacional estuviera preparado. Y cuando los agentes fronterizos comenzaron a separar a padres de sus hijos, no tenían planificada una reunificación. A finales de junio de ese año, más de 2.500 niños, incluidos 102 menores de 5 años, habían sido separados de sus padres, muchos de los cuales desconocía dónde los había llevado el gobierno. Cientos de padres fueron deportados a sus países y no se llevaron a sus hijos. Desde Centroamérica empezaron a hacer llamadas directas a Estados Unidos, a líneas que funcionaban de forma intermitente y estaban establecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para intentar localizar a los hijos de los que habían sido separados y que se habían quedado en Estados Unidos. Miller defendió enérgicamente la separación familiar, incluso llegó a declarar a The New York Times que los votantes estaban apoyando en una proporción de 90-10 estas medidas. Fue todo lo contrario. Distintos medios empezaron a publicar informaciones, incluso una grabación de uno de estos centros de detención en Texas, en donde era constante escuchar a los niños llorando que habían sido separados de sus padres. La discusión prácticamente se apropió de los medios, de la televisión, al grado de que Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, y Melania Trump, la pareja de Donald Trump, presionaron a Donald Trump para que eliminara esta disposición. En este caso, nuevamente Miller salió sin un raspón. Quien asumió todo el costo en ese entonces fue Kirstjen Nielsen, quien fue la secretaria de Seguridad Nacional, que tuvo que salir al final de este gobierno. De hecho, Miller también sobrevivió a otro tipo de sanciones contra otro tipo de funcionarios. El propio Steve Bannon, cuando Time lo llamó el gran manipulador en esta revista que causó la ira de Trump al hacerlo ver como un títere de Bannon. Todos sabemos posteriormente se da esta ruptura entre Donald Trump y Steve Bannon. Sobrevive a esta purga, digámoslo así, Stephen Miller, y particularmente la de Jeff Sessions, quien es obligado a dimitir en enero de 2018 tras haberse recusado de la investigación sobre Rusia. Trump incluso destacan distintos reportes periodísticos, hablaba muy mal de Jeff Sessions, burlándose de él en presencia de Stephen Miller, quien nunca hizo nada para defender a su mentor.
Para The New Yorker, ese fue el momento en el que Stephen Miller se volvió parte de ese círculo muy cerrado de confianza de Donald Trump. Bien, ahí lo tiene. Por último, hablaremos sobre Christopher Landau, este viejo conocido. Ya él fue embajador de Estados Unidos en México durante la primera gestión de Donald Trump. En ese entonces realmente no tenía la experiencia, la pericia como representante diplomático. Fue su primera misión en ese sentido, aun cuando su padre sí fue diplomático. Hablamos de una persona muy vinculada con el pensamiento de derechas, que durante su paso, su primer paso aquí en México, fue, seguramente usted lo recordará, muy característico ver esta idea de siempre estar paseando, compartiendo ideas sobre la cultura mexicana y demás. Sin embargo, en momentos en donde se le cuestionaba en el papel de Estados Unidos en la injerencia en determinados asuntos, la respuesta de Christopher Landau siempre fue muy virulenta. Ya como el segundo dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha vuelto el vocero del imperialismo. Lo vemos lo mismo confrontándose con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionando el que México vote en contra del embargo a Cuba. Pero particularmente un punto que ha sido demasiado notorio y cuestionado es el que ha ejercido como censor de lo que se opina en una red social privada, en X, del también ultraderechista Elon Musk. Cualquier crítica que se hace hacia el gobierno de Estados Unidos la ha censurado Christopher Landau. ¿De qué manera? Llamando que se quiten visas a mexicanos o a otro tipo de latinoamericanos. Siempre que se hace esta crítica, todo empieza, de hecho, con el asesinato de Charlie Kirk. Christopher Landau pide que le manden capturas, mensajes y demás de cualquier persona que se burle o que hable mal de Charlie Kirk, y es cuando él empieza a quitar todo tipo de visas. Aún cuando ni siquiera sean comentarios abiertamente despectivos o que se mofen de lo ocurrido a Charlie Kirk, muchos de estos comentarios eran críticos a lo que había representado Kirk. Bueno, Christopher Landau empieza a hacer toda esta cruzada que se extiende ya posteriormente a cualquier tipo de crítica hacia el imperialismo estadounidense, hacia su injerencia y demás. Pues bien, sin más lo dejo en este tercer y último close-up de este año. Vamos a verlo. Landau, el quitavisas. Charlie Kirk, el activista de ultraderecha, fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Kirk, como todos sabemos, era un vocero del trumpismo, una figura del propio MAGA, cuyo asesinato fue usado de hecho por el propio Trump y por su base para capitalizar su ira hacia la izquierda y hacia los críticos a su gobierno. En ese contexto, el hoy subsecretario de Estado Landau encabezó la cruzada de buscar a críticos de otros países, es decir, extraterritorialmente, que hubieran hablado mal de Kirk para quitarles las visas. De ahí que se autonombró y adoptó este mote del quitavisas. El 11 de septiembre, al día siguiente del asesinato de Kirk, Landau les pidió a sus seguidores en X, antes Twitter, que le enviaran ejemplos de personas que elogiaran, racionalizaran o se burlaran del suceso, es decir, del asesinato de Charlie Kirk. Que dicho sea de paso, nunca hay pretexto para celebrar ningún tipo de asesinato. En respuesta, los usuarios inundaron su cuenta con videos, capturas, con todo tipo de información sobre precisamente críticas y burlas y demás cuestiones hacia lo que le había ocurrido a Charlie Kirk. Fue entonces cuando Landau empezó a adoptar este raro personaje en X, el quitavisas, con el cual busca además emular una
supuesta imagen heroica, haciéndose pasar por alguna especie de Batman al reflejar en una batiseñal el escudo de Estados Unidos y este mote del quitavisas, y en otras ocasiones adoptando una silueta y una imagen muy parecida a la de Superman, con una visión de rayos láser deshaciéndose de las visas, en lo que él asume como la caracterización de un personaje que sin duda ha dado de qué hablar en cuanto a reseñas, pero que los hechos implica el involucramiento, la censura, el acecho del segundo hombre más fuerte en la Secretaría de Estado de Estados Unidos contra cualquier persona que disienta, piense distinto a como piensa el gobierno de Donald Trump. Ciertamente lo que inició como una represalia para quienes hablan mal de Charlie Kirk y todo este movimiento, esta censura que se dio a partir de Christopher Landau, en un momento dado transmutó y se movió hacia cualquier crítica que se generara en contra del gobierno de Estados Unidos, tanto en cuestión de su política interna como en cuestión de su política externa. En junio pasado, por ejemplo, Melissa Cornejo, quien es una consejera estatal de Morena en Jalisco, expresó su inconformidad por la cancelación de visas a quienes habían difundido contenido a favor de las protestas que habían tenido lugar en Los Ángeles, California. Protestas que se originaron a partir de las redadas que emprendió el gobierno de Donald Trump hacia todo lo que se viera y oliera a latinos, prácticamente unas cruzadas que desencadenaron protestas, inconformidad y todo una situación que llevó a manifestaciones a las calles, precisamente en crítica hacia las políticas de odio migratorias y persecución que persisten en el gobierno de Donald Trump. Bien, quienes se expresaron de esa manera, la respuesta por parte de la Secretaría de Estado fue irles quitando sus visas. La consejera estatal de Morena, independientemente del cargo, hace esta crítica y Landau la califica de vulgar, la afirmación, y afirma que eso era motivo suficiente para solicitar la cancelación de su visa, aun cuando ella no contaba con la misma. Pero bueno, desde ese momento ha sido evidente cómo Landau se ha convertido en una especie de inquisidor en redes sociales que identifica, acecha y amenaza con retirarle la visa a quienes critican alguna medida del gobierno de Trump, como ocurrió recientemente, por ejemplo, con el respaldo que ha dado Estados Unidos a Israel en la guerra genocida en Gaza. Uno de los episodios más recientes precisamente ocurrió con la activista mexicana Arlene Medrano, quien criticó a Estados Unidos como un estado genocidia que hace limpieza étnica con nuestros hermanos mexicanos. Es textual lo que dice, y continuó en esta crítica. Palestina no es allá lejos cuando tenemos al estado genocida como vecino que también está haciendo limpieza étnica con nuestros hermanos mexicanos. En respuesta, Landau respondió con esta imagen que utiliza habitualmente en las redes sociales, o esta imagen del quitavisas, acompañada del sello oficial del gobierno de Estados Unidos, dando cuenta que le había quitado la visa a Arlene Medrano, quien, como ocurrió en el otro caso, recuerdo que desde hace bastante tiempo, cuando fue deportada ya a Estados Unidos de pequeña, muy pequeña, ella no había vuelto a tramitar su visa. Es decir, también se ha vuelto una cuestión más mediática de pose, pero no deja de ser grave que el subsecretario de Estado, es decir, el segundo dentro de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, se conduzca de esa manera a través de redes sociales, pero bueno, ahorita veremos que realmente ha sido parte de una conducta sistemática como ocurrió en la Embajada de México cuando la encabezó. Ahí lo tiene. Es en esta ocasión que me paso a despedir en este último close-up del año, de este miércoles 31 de diciembre. Aún está tiempo de dejar su like, déjelo por favor. Tiene
igual la oportunidad aún de suscribirse al canal de Sin Embargo al Aire, de Estudio B de Sin Embargo al Aire, para ver más y más contenido como este y de nosotros productos. De mi parte sería todo. Le agradezco mucho que me haya acompañado a lo largo de este año, todos los miércoles en estos close-up, en haber conocido junto a usted cada uno de estos personajes. De mi parte sería todo. Le deseo que tenga una muy buena noche, una muy buena celebración de fin de año y que vengan muy buenas y mejores cosas para usted. Hasta luego.